Bueno, yo soy un agente común y corriente, no tengo ningún estudios de economía, ¿no? Pero yo creo que Marx, el marxismo y el capital dividieron al mundo. Corríjame si estoy equivocado. Pero en aquella época tengo entendido que muy poca gente leyó el Capital. Sí, pues no sé cómo se enteraron de todo eso. Pero la pregunta en sí es para ustedes. Ustedes tienen un conocimiento muy amplio. ¿Ustedes cómo han revertido a la sociedad común y corriente esos conocimientos? ¿No? Porque pues aquí están los jóvenes y todo, ¿no? Que están preparados y todo. Pero la gente común y corriente, ¿cómo han filtrado ustedes ese conocimiento que tienen? Sí. Pregunta, comentario. Sí. Sí, me parece que hagamos círculos de 3 o de 5. ¿Cuántos quieren? ¿De 5 para que participen de 3? Venga, de 3. Sí, por favor, adelante. Comentario. Para mí es importante la obra del Capital. A partir de ella, Marx nos permite descubrir, ¿sí?, el origen de la riqueza, ¿sí?, y nos permite explicarnos actualmente cómo es que está distribuida esa riqueza, ¿sí? Sin ese marco teórico no explicaríamos la pobreza en Latinoamérica, la pobreza en África, ¿sí?, la alta concentración de la riqueza en Europa, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es un texto muy vigente, ¿sí? Gracias a él, muchos, qué bueno que la auditorio esté lleno por gente que se va a estudiar o pretende profundizar los estudios del Capital. Sin ese marco teórico, ¿sí?, la sociedad está perdida, ¿sí? Sin el conocimiento del Capital no vamos a generar un cambio, ¿sí? Vamos a seguir siendo explotados, ¿sí? Entonces, felicito a todos los presentes, pues, por estar aquí. Felicito a los maestros, excelente su participación, ¿sí? Y los invito a que hagamos del conocimiento del Capital lo que el Señor quiere decir, ¿sí? Cómo lo llevamos a las masas sociales, cómo se los prescribimos, ¿sí?, para que entiendan, ¿sí?, que es forzoso, ¿sí?, tener un conocimiento teórico para llegar a un solo concepto: justicia social. Gracias. Gracias. Bueno, ¿sí, uno más? Yo quiero hacer un comentario. En primer lugar, pues felicitarlos porque creo que refrescar un poco estas lecturas e intercambiar, por lo poco que escuché, porque llegué un poco después de que inició, creo que ha sido muy interesante las exposiciones porque llevan a un proceso de reflexión no dogmático. Porque cuando ya tú creas un dogma y un paradigma inamovible, pues ya no hay discusión, ya no hay posibilidad de análisis y de construcción de conocimiento, porque entonces ya tienen la verdad revelada. Creo que en eso se convirtió el marxismo, entre comillas, o los múltiples marxismos. Desde crear un plan de estudios donde pones ya rígidamente algo y no das pie a que haya discusión. Yo creo que el marxismo que hizo Marx, para que él se ponía esta idea, fue una gran contribución y que sigue dando pie a la polémica, pero también al análisis de la obra para enfrentar los nuevos retos. Yo notaba en muchos sentidos las citas de Marx y de Lenin y de Trotsky y de fulano, como si eso te llevara a el conocimiento, y muchos pues citaban el salmo fulano, ¿no?, el versículo perengano, y ya con eso hizo mucho daño en la academia. Yo que rescatar este espacio es muy interesante porque pues te escuchaba ahorita lo que tú estás haciendo como una reflexión crítica, bastante crítica en el ámbito del poder. Hubo una confusión, y eso lo señalaría yo, en cuanto al método de Marx.
En uno de los epílogos, Marx dice, y yo rescataría este elemento, no sé si ya lo tocaron, pero es un punto interesante. Dice, han confundido cuál es mi método. Unos decían que era el método deductivo, que era el método inductivo, que era el método dialéctico de Hegel, etc. Pero lo más burdo fue que dijeron que el método de Marx en los manuales era el materialismo histórico. ¡Ay, cabrón! Y eso fue Martha Harnecker, y fueron muchos que plantearon método materialista histórico. Cuando yo leí el Capital, yo estudié en Moscú, igual que Sarita, ¿no? Me chuté el Capital y Obras de Lenin y todo. Por mí mismo descubrí que efectivamente ese planteamiento de Marx, el método de Marx, no era ni la dialéctica materialista ni la dialéctica idealista, sino, dice él, mi verdadero método es el método de abstracción. ¿Y en dónde está? Allí, referido al correo europeo, que fue el que escribió y dijo, este cuate de Petersburgo sí entendió mi verdadero método. ¿Por qué? Porque es la crítica de la economía política y al método hipotético deductivo de los clásicos. Pero lo que hice fue voltear de cabeza la dialéctica de Hegel y la puse de pies, porque ella era idealista, yo simplemente le puse la concepción materialista y desarrollé la concepción materialista de la historia, pero no era el método ese. Y a partir de las contradicciones, por eso plantea como primera parte de la obra del Capital, del primer tomo, el estudio de la mercancía y el valor. Esa es la piedra angular, porque a partir de ahí construye y dice, yo tomé, incluso no soy el teórico de la plusvalía, él lo dice, yo soy la teoría de la plusvalía de otros, pero construí mi propia concepción a partir de este nuevo concepto de método. Es la metodología o el método de las aproximaciones sucesivas. A partir de una categoría clave que fue la teoría del valor de uso y el valor de cambio y el concepto de mercancía, que se chutó por eso todo lo que hasta ese momento había sido el aporte de la economía política, y dijo, yo ya no me metí en la filosofía, porque yo quiero explicar precisamente el origen de la riqueza, de dónde viene el valor y la apropiación. Y bueno, de ahí derivaron muchas otras cosas. Nada más quería señalar eso, que ese es el método de Marx, ese es el gran aporte científico de Marx a la concepción teórico-metodológica aplicada al Capital. No es ni lógica en el sentido de la lógica aristotélica, hipotética, deductiva o silogística, no lo es, sino es la fusión del método de abstracción con la concepción dialéctica. Eso es un aporte muy interesante. Muchas gracias. Sí, no, a ti, Contreras. Sí, pues podemos dar la palabra a los miembros de la mesa, o la mesa considera que hagamos otra ronda de intervenciones para escuchar a nuestro auditorio. Creo que sería sano, ¿no? Okay. ¿Sí? Bueno, Es que, mira, sí fueron dos comentarios y una pregunta, ¿verdad? sí, pero sí, está bien, es una conversación, que es lo que queríamos encontrar. Claro. Aquí tenemos un compañero, un brillante compañero, el doctor Jesús López Argüez, que también estuvo, ¿no?, trabajando en la URSS, en la Patricio Lumumba, que pues quisiéramos conocer su punto de vista al respecto. Bueno, ahora la mesa le interroga a un destacado miembro de nuestro auditorio. Interpelando a un sobreviviente. ¿Usted también de esa universidad? En la Patricio Lumumba. Seguro que Que no era ruso ni soviético. Yo creo que finalmente habría que recordar el Capital, como lo han mencionado todos los compañeros en su vigencia. Y a mí un concepto que aparece en el Capital que se me hace hoy nodal para comprender los procesos de explotación, los procesos de acumulación de la riqueza, también los procesos de fetichización, ¿no? Y lo que tiene que ver también con
con esta nueva noción de cómo nos vemos como seres humanos, es el concepto que aparece también en el Capital de autoexplotación. Hoy este capitalismo del siglo XXI, cada vez, por un lado, los seres humanos sienten por un lado más libres, más individualistas, que generan ellos su propio emprendimiento, su propia riqueza, e incluso en los programas de educación universitaria, de antropología o sociología, se busca mucho la gestión social o gestión cultural, a veces de este señalamiento del autoemprendimiento, ¿no? Y cuando nosotros vemos, ¿no? Pues se les pide al individuo que busque salidas propias, ¿no? Frente a estos dilemas estructurales y sistémicos, se nos olvida este concepto de autoexplotación. Entonces, vemos anuncios en la tele, ¿no? Pon tu propio negocio, ¿no? Y tuvimos nosotros un presidente que buscaba la changarrización del país, que cada mexicano fuera un emprendedor, y se nos olvida hoy en día, yo creo que más que nunca, este concepto clave de autoexplotación. ¿Y qué es la autoexplotación? Cuando uno mismo entra en una dinámica de explotación de su propio trabajo y la plusvalía va a un tercero. Y hoy es muy triste porque vemos nosotros en todas partes, frente a estas dinámicas de flexibilización laboral, de outsourcing, cómo cada vez el sujeto se autoexplota, ¿no? Y la concentración de la riqueza es aún mayor a partir de estos procesos de autoexplotación del trabajador. Hoy se le dice a los jóvenes, ¿sabes qué? Tú puedes tener tu propio trabajo en casa, ¿no? Tienes una computadora, tienes internet, puedes trabajar en casa a tus propios ritmos, en lo que a ti te guste, ¿no? Y finalmente el capital en este sistema nos pone este mundo, ¿no? Nos adorna este mundo y caemos finalmente otra vez en esta trampa del sistema capitalista, que es la explotación del trabajo. Y continuamente hoy se busca más esta autoexplotación. Y yo creo que tiene que ver con lo que decía el señor, cómo podemos decirle esto a los demás, ¿no? Y yo creo que hay que decírselos tal cual, ¿no? Explicar que cuando tú te emprendes un negocio, pues, explicando cuando tú pones tu propia empresa, ¿no? Y crees que estás generando riqueza para ti mismo, estás a veces generando riqueza para un tercero que va acumulando capital cada vez de manera mayor y mayúscula, ¿no? Y yo creo que ese concepto clave que ya se encuentra esbozado en algunos segmentos de capital, es una invitación a volverlo a leer, ¿no? Este concepto de autoexplotación y qué implicaciones tiene para hoy día, para este siglo XXI y para grandes poblaciones en todo el mundo, ¿no? Desde los países centrales, que se ha vuelto una dinámica en los países centrales, gente que se dedica al diseño, gente que se dedica a la educación virtual, etcétera, etcétera, hasta en los países del tercer mundo, ¿no? Que nos quieren volver autoemprendedores, comprándole a Fresquibón, ¿no? Carrito, ¿no? A Yacul comprándole todo el implemento, ¿no? Y donde ya no tenemos derechos laborales algunos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la vigencia de los conceptos de capital están en el mismo sistema capitalista que hoy está vigente y que va encontrando nuevas formas de acumulación de la riqueza, de la explotación y de un ejercicio de poder que genera una violencia social impresionante. Porque también es la otra contribución importante de Marx, ¿no? Marx lo que estudia es la violencia social que genera el sistema capitalista. Y hoy estamos llenos de violencia social generados por este sistema atroz, ¿no? Yo creo que nunca se había visto tanta violencia en la humanidad como se ve hoy día, ¿sí? Una violencia social recorre el mundo entero, ¿no? Y ya no nada más los países periféricos, ¿no? El mundo entero está recorrido de una violencia impresionante de un sistema por la posesión de riqueza y acumulación. Yo creo que esos conceptos nos permiten pensar de la vigencia de la organización. Muchas gracias. Sí, por supuesto, sí, Andrés. Digo, Andrés, te estás reprimiendo, te estás aguantando, te estás autocontrolando. Nada más un comentario chiquitito. Me viene a la mente la obra de El asalto a la razón de Lukács, donde pensar racionalmente, hacer abstracciones, se vuelve políticamente incorrecto, porque interpretas la realidad tal cual es, y ese develamiento de la verdad
es incompatible con los intereses del poder. Muchas gracias. Yo quería comentar por qué la pertinencia de leer el Capital. Es curioso porque desde hace años gente como George Soros tuvo la costumbre, todos los domingos se reunía con el historiador marxista más destacado inglés, Eric Hobsbawm, para conversar y leer sobre el Capital. Porque un especulador que logró doblar al sistema económico, a la libra esterlina específicamente, se planteó que el Capital tiene muchas respuestas a planteamientos actuales de la economía. Y un comentario que va por ahí también es Warren Buffett, otro hipercapitalista, mencionó, lo dijo en una broma, que la lucha de clases por supuesto que existía, pero que ahora era entre ellos, y que ellos la iban ganando, ¿no? Entonces, creo que es pertinente, por lo cual seguir abundando sobre esta necesidad de replantearnos por qué leer a Marx más allá de las ideologías. No, sí, muchas gracias, Nicole. Pues hay una tendencia entrópica en el capitalismo, ¿no? Se autodestruye, el capitalismo es suicida, pero antes, ¿no?, de suicidarse él pasa por encima de multitudes. Tocayo. A ver, sí, Mirna, perdón. Sí, no es tan directamente respecto al marxismo y el capital, pero me parece bien interesante cuando Frita nos dice hay una base pedagógica en el sistema cubano educativo que recupera a Martí, sin que Martí haya sido marxista, por lo que yo he trabajado al respecto. Pero lo importante es esta recuperación de un pensador que conocía su espacio específico y desde su construcción histórica hacer algún planteamiento que creo que tiene que ver con esta propuesta también de conocer tu propia historia para poder presentar elementos empíricos y a partir de allí hacer un análisis. Y yo creo que en eso el sistema educativo cubano ha sido muy afortunado porque recupera la vertiente de Martí, pero incorpora también los planteamientos que señalabas tú respecto al marxismo. Y desde mi perspectiva, cuando dialogo con los cubanos, esto se ve. Y señalabas una política estatal que promovió después del 59 esta forma de hacer análisis de la realidad. Entonces creo que allí fue una combinación durante un periodo muy afortunada, que les enseñaron a pensar y después no querían que pensaran, es otra cosa, ¿sí? Pero creo que allí está la riqueza de la recuperación en las dos vertientes, esta particular propia de lo que se está generando en una isla del Caribe, pero también con la recuperación de el pensamiento revolucionario, y nos dio esta expresión. Yo no sé por qué, ahí sería la pregunta, no sea, Mariátegui lo señalaba ya para el Perú, ¿sí? Y en México creo que por allí no hemos trabajado del todo. ¿Cómo recuperar estos planteamientos de transformación, pero haciendo un análisis muy profundo de nuestra realidad? Tal vez Revueltas quiso hacer algo, ¿sí?, pero no cuajó en una propuesta más sistemática. Por ahí un poco, Sarita, ¿cómo lo miras tú desde la isla y después estando en el sistema educativo mexicano? Sí. Sí, yo creo que, bueno, primero felicitar a los organizadores de este evento. Valdría la pena que tuviera alguna continuidad, pues, porque se abren algunas interrogantes y varias cosas por ahí interesantes para que van a profundizar. Yo creo que, de alguna manera, bueno, de lo que sí hay coincidencia en lo que están planteando es que Marx lo que logra es encontrar cuáles son las contradicciones. Bueno, primero, ¿qué es el capitalismo? Y cuáles son las contradicciones que encierra. Y en ese sentido, la posibilidad, en un momento de su cambio, pues, generar un nuevo sistema social, un nuevo sistema de producción.
Y yo creo que aquí sí es importante, bueno, por un lado, remarcar que efectivamente hay contradicciones inherentes al capitalismo, que de alguna manera la baja tendencial de la ganancia, las crisis recurrentes, etcétera, bueno, de alguna manera pueden anunciar la posibilidad de tránsito a una nueva situación. Pero también, lo mencionabas tú, Jorge, el propio sistema capitalista tiene las condiciones de autorregular sus contradicciones. Pues. En ese sentido, entonces lo importante aquí es cómo pensar si en un momento dado las situaciones de crisis, las situaciones de alineamiento de las propias contradicciones del capitalismo, bueno, generan condiciones para su transformación. Pero aquí el centro de la posibilidad del cambio no está en el propio sistema capitalista y en la lógica interna, sino pensar en términos de la acción social, o sea, la acción humana o la acción revolucionaria. Y aquí, bueno, lo importante es pensar, bueno, cómo efectivamente si conocemos esta lógica de reproducción capitalista, bueno, cómo generar la posibilidad de la transformación revolucionaria del sistema, es decir, y aquí ya nos vamos a un problema más bien de carácter práctico, organizativo, político, que de alguna manera también debe construirse, es decir, encontramos por un lado los problemas en términos de la materialidad, de la construcción o de la economía y de la reproducción social, pero también debemos teorizar y debemos pensar cómo se dan las condiciones, cómo se pueden generar las condiciones, qué tipo, bueno, se habla de los sujetos históricos, etc. Pero en términos de que, bueno, ¿qué realmente se puede construir como alternativa política y social que lleve al cambio del sistema capitalista? Ese es un problema teórico y evidentemente práctico. No, sí, muy bien, muchísimas gracias. Creo que es una manera de amplificar la pregunta que él nos estaba haciendo, digo, de amplificar en el sentido de plantearlas, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, muy bien. ¿Alguien más desea comentar puntos de vista? Sí, por favor. Bueno, se me ocurre también primero una disculpa si digo algún término que no va. Sí, aquí vamos a notar las fallas. Estamos haciendo un rosario. Bueno, también estaba pensando en términos de capital, pero también a la Bourdieu, quizás cómo él usa el concepto de capital para su propia teoría. Y bueno, quizás sí sería una pregunta de cómo se articula, cómo él ve el capital simbólico, social, en este proceso, ¿no? Porque yo podría pensar, o sea, sin la verdad nunca he leído el Capital, pero cómo todo esto parece estar en términos de dinero, cómo el capital se articula, o sea, lo que es el trabajo, la plusvalía, en términos de dinero, esa representación en sí, ¿no? Que es cuantitativa, ¿no? Entonces, bueno, yo pensando en en un ejemplo que no es para nada hegemónico, ¿no? Pero hay una página de internet que se llama simbi.com, en la cual tú intercambias tu trabajo por otro trabajo directamente. Entonces, como digo, no es nada, para nada hegemónico, ¿no? Pero pues para mí es una manera también de entender. No, o sea, para mí, yo creo que mi cuestionamiento es, estamos todavía hablando de capitalismo, pero en otros términos, o sea, ¿es capitalismo simbólico? ¿O ya realmente estamos hablando de otra cosa que ya no es capitalismo? ¿Estamos hablando de realmente un postcapitalismo real? ¿O simplemente el significado del dinero ha cambiado? ¿O está cambiando? ¿O puede cambiar? O sea, lo que es contabilizarlo, no sé si es una pregunta, comentario. Sí lo es. Mira, yo creo que Jorge va a poder aclarar lo siguiente y quisiera nada más abrirle la puerta al respecto en relación con lo que señalaba la maestra. Cuando Lenin decía que donde había mercancías había mercado, donde había mercado había capitalismo, yo digo, y hace rato, por ejemplo, en un autor, Emil Sales, que dice, pues una de las medidas que hay que tomar en América Latina es la de la desmercantilización. Yo digo, el autor, o sea, no sabe ni lo que está diciendo. Primero, capitalismo no es mercado, y él te pido por favor que aclares esa parte. Segundo, si tú acabas con la circulación mercantil, yo digo, sensacional, acabas con la división del trabajo y acabas con la sociedad. Esto es lo que han estado haciendo los grandes monopolios, ¿no?
y quiera monopolizar, que acabe con el mercado. En un sentido no liberal sobre lo que es el mercado, es el ámbito del monopolio. Puedes aclarar, yo creo, muy bien ese aspecto, que yo desde hace rato que quieres abordar exactamente ese tema. No eso, pero bueno, podemos tocarlo. Rápidamente, fíjense que, no sé si la primera edición, pero Marx escribió El Capital pensando por lo menos en la clase obrera alemana. También hace la advertencia, el capítulo primero es el más difícil. Les pido que traten de remontar la montaña, ¿no? De subir la montaña y después las cosas se irán aclarando. Ni modo, dice, así es la ciencia, el comienzo es trabajoso. Entonces, él incluso creo que pensó, no sé si llegó a publicarse, una edición en fascículos. Y bueno, como la propuesta es formar un partido obrero, pues de ahí se derivaron círculos de estudio, y fue una manera de estudiar el capital y que tuviera en la formación que llegó a ser varios millones en Alemania, la educación obrera, ¿no? Era una parte. Tiene textos incluso más sencillos, salario, precio y ganancia, que es previo donde ya están las ideas, ¿no? Y quizás para entrar y ver el planteamiento general podría ser una lectura inicial. Por otro lado, hay dos fenómenos que creo que son predicciones del capital, que son la robotización y el fin del trabajo. Precisamente el proceso, un poco todavía pensado de manera unilineal, Marx no veía la robotización, la automatización de la sociedad como negativa. Incluso alguien escribió El derecho a la pereza, ¿no? Él decía que en el momento que se pudiera socializar los resultados de la alta división del trabajo social, podía desaparecer el trabajo, o se tendría que trabajar una hora. Entonces fíjense las tendencias. Por un lado, creo yo que no hay que ver como enemiga la automatización por sí, quizás controlada por el capital neoliberal habría que tener sus asegúnes, pero ahí está la tendencia, que no ha parado desde la manufactura, ¿no? Y por otro lado, esta propuesta que ya se está haciendo en Europa de un ingreso mínimo, aunque no tengas trabajo. Renta universal. La propuesta de la renta universal también la visualizó Marx. Ya hay gente que está haciendo planteamientos serios en sociedades de aún a los desempleados hay que darles un dinero mensual mínimo, que yo creo que es un atisbo de esa tendencia de que la automatización va a ser ya claro, socializado en un país socializado, el puente para el fin del trabajo, ¿no? Para el derecho a la pereza, como decíamos, ¿no? Y con respecto a lo de mercado y esto, bueno, incluso el propio Lenin, en vida de Lenin, ante la destrucción de la guerra civil, probaron el mercado, que fue cuando Bukharin declaró enriqueceos, ¿se acuerdan? Y funcionó, se recuperó la economía. Hubo la idea de que plan era igual a socialismo y mercado igual a capitalismo, y más adelante lo ratificó de manera teórica. El mismo Marx dice, el mercado es mucho antes del capitalismo. Hubo mercado azteca, hubo mercado andino, hubo mercado chino, hubo mercado persa, hubo mercado griego. No es sinónimo. Experiencia histórica en Yugoslavia, que nunca hubo colas, por lo menos en vida de Tito, ¿no? Bueno, después se desintegró, lo desintegraron. ¿Por qué? Porque permitió regulado el mercado. Una manera de regular que no te genere tantos ricos es aumentar los impuestos mientras más ganancias tengas. Entonces hay un igualador que es una política social. Funcionó. De hecho, después de la destrucción de la Unión Soviética y el fracaso del plan, de alguna manera, ha habido gente, hubo un coloquio a los 2 años de la desintegración de la Unión Soviética, en la que gentes de la nueva izquierda estadounidense llamaron a un coloquio para pensar si era posible un socialismo de dos tipos, democrático y con mercado regulado, no mercado libre, ¿no? Y Brodel decía lo mismo, que la sociedad tenía 3 niveles, que en realidad el capitalismo era superestructura, polemizando con Marx, que al principio era la civilización material, después venía el mercado, y que en realidad el capitalismo es el fin del mercado, es el monopolio, como decía Jorge hace rato. Y en su libro, que se llama así, un tomo está dedicado a la civilización material, a la modernización y la revolución agrícola medieval en Europa,
que prepara el capitalismo, entre otras cosas, la economía, donde hay competencia, y el fin de la competencia, que es el capitalismo, por primera vez en Venecia, cuando 6 familias logran monopolizar la ruta de la seda, el comercio lejano. Entonces también Brodel da elementos, con análisis histórico, de que mercado no es lo mismo que capitalismo. Y es una de las cosas en que hay que reflexionar. Si es posible construir, en el proceso de la construcción, un sistema alterno, puede considerarse el mercado regulado. Y si no es democrático, tampoco va a funcionar, porque ya se probó el socialismo realmente existente, que es autoritario. Por otro lado, el tema del cambio y cómo y quién. Se derivó del marxismo una idea de que el capitalismo se va a derrumbar, hay que prepararse, incluso prepararse política y militarmente, porque él más decía, los que tienen el poder no lo van a soltar por la buena. Como decía el líder de la CTM, llegamos a balazos, nos van a tener que sacar a balazos, ¿no? Es decir, quien tiene el poder no se convence y lo cede porque se convence. El interés es más fuerte que los valores en ese sentido, ¿no? Que es un camino que muchos hemos estado esperando, pensando, participando de alguna manera. Bueno, ¿cuándo se va a construir el partido? Con diferentes caminos, ¿no? Otro, el socialdemócrata, hay que participar en el propio sistema y desde dentro tratar de, que ya se ve que tampoco resulta. Y hay un tercero que se fija en cómo se formó el capitalismo y la clase empresarial. La clase se formó, fue creciendo durante 10 siglos y a la orilla del sistema capitalista comenzaron a comerciar fuera de las murallas y fueron construyendo otra cosa. Ya en el siglo XVIII, XIX tenían tanto poder que aspiraron al poder y lo tomaron, pero tenían 8 atrás o 9 atrás. Es decir, ahí está ocurriendo lo que tú preguntabas, que no es capitalista, y por otro lado, en la misma teoría de Marx y más tarde con Lenin, con el concepto de formación económica social, el capitalismo no existe solo. El capitalismo a veces conserva. El capitalismo recicló la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, en México, en Brasil. En algunos lugares conservan relaciones semifeudales. En algunos lugares aprovechan lo que llamaban economía natural o tribal. No llegan y desintegran en todos lados, pero sí todo se articula a su lógica. Entonces hay coexistencia, eso lo estudia la antropología económica, hay coexistencia de lógicas. Lo importante, hay capitalismo cuando el capitalismo logra subordinar todas esas lógicas, y no al 100% probablemente, a la lógica del mercado capitalista. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces algunas lógicas incluso pueden haber resistido, y que pueden ser gérmenes de propuestas, por ejemplo las de Ultrueque, el Tumín en Papantla. ¿Qué significa? Vamos a evitar el mercado capitalismo y con principios sociales, con una economía social, vamos a librar el monopolio capitalista. Y esos existen y están en crecimiento. El proyecto de, ¿cómo se llaman? Las cooperativas. Su lógica no es capitalista, porque el dueño de la empresa es el propio trabajador. Y funciona. Mondragón en España funciona. Entonces también hay tendencias postcapitalistas desde hoy. En particular en mi línea de investigación estamos tratando de trabajar que se investigue qué está ocurriendo en nuestro entorno para ver esos gérmenes de cosas diferentes en su lógica al capitalismo y cómo pueden incluso de experiencias particulares poderlas exportar, ¿no? Muchas gracias. A ver, solicitó la palabra César. Bueno, pero adelante, Andrés. Eso que mencionas del Tumín Totonaco, que es muy ilustrativo. Al controlar el dinero centralmente, se paraliza el mercado, no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. Al venir el Tumín, reactiva el mercado a pesar de que el dinero oficial no esté en circulación. Es muy ejemplificativo de lo que acabas de decir. Se genera una moneda propia con objetivos sociales. Gracias por la aclaración. Señor Andrés. César, bueno, me parece César voy a responder a la pregunta. Muy rápidamente,
Respecto a lo que preguntaba el compañero, y bueno, que tiene que ver con la robotización y todo este tipo de cuestiones. Recuerdo, voy a poner algo muy antiguo, cuando empiezan a crearse las maquinarias en la época de Marx, pues los obreros destruían las máquinas porque pensaban que las máquinas eran las culpables de su desempleo. En realidad aquí hay una confusión entre el valor de uso y el valor de cambio. Si el problema no era la máquina, el problema era la relación social en que estaba inscrita la máquina. Y yo creo que eso exactamente es lo mismo que sucede hoy con la robotización. El problema no es la robotización, es más, yo creo que es un problema para el capital, en realidad, no necesariamente para la sociedad, igual que las máquinas. El problema no es la robotización, sino en qué contexto social está inscrita esta robotización. Y ya que estamos hablando de contradicciones, porque para seguir bordando sobre lo que planteabas, ya que estamos hablando de contradicciones, hay una contradicción que la plantea Marx tanto en el Capital como en el Manifiesto del Partido Comunista, que es que otra contradicción que tienen los sistemas de producción, no únicamente el capital, cualquier sistema de producción, es la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las formas de apropiación. Es decir, entre cómo socialmente te apropias de un excedente y el propio desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, en ese sentido, me parece muy pertinente la pregunta que haces, porque efectivamente hay quienes sostienen, tanto dentro del marxismo como fuera del marxismo, dentro del marxismo en su momento André Gors con un libro que se publicó en el viejo topo Adiós el proletariado, y después el mismo Tony Negri en Imperio, retomando la categoría de intelecto general de los Lundris. Hay quienes que sostienen que el capitalismo, el propio desarrollo de sus fuerzas productivas, puede provocar en un momento dado que esa socialización que está permitiendo el desarrollo de las fuerzas productivas se revierta en contra del propio capital. Pero esa es la línea marxista. Hay otra línea que es muy interesante, por lo que tú llamabas de la economía compartida, que es un sociólogo. Aquí en la facultad se conoció como en el 2000 por un librito que se llamó El fin del trabajo, que es Jeremy Rifkin, y él publicó en el 2014 un trabajo que, si mal no recuerdo, tiene que ver con el coste marginal cero. Y bueno, ahí te das cuenta que producto de esta robotización y automatización del trabajo, cada vez hay productos que son muy baratos. En este momento, por ejemplo, en el internet prácticamente son gratuitos. Y él considera que esto es la tumba misma del capitalismo, aunque él no sea marxista, no habla de contradicciones, de lucha de clases y demás, pero hay un problema técnico del propio capital, y junto con esto hay otra tendencia bien interesante, que es lo que le llama la proliferación de las economías colaborativas. Y por proliferación de economías colaborativas estoy hablando de poder compartir el tú mismo, desde luego el tú mismo, el poder compartir el automóvil, el poder viajar sin pagar los precios que te implican los hoteles, el obtener fondos para hacer proyectos comunes y a veces después redistribuyes o a veces no redistribuyes. Todo esto, el desarrollo de las tecnologías ha permitido esta forma de economías colaborativas que en buena parte van contra la lógica del capital. Ahora, ¿qué hace el capital? Y esto podemos verlo desde las monedas que se crean en las comunidades hasta estas formas de economía colaborativa. Cuando esto ve que se sale de los parámetros que son tolerables dentro de su propia lógica, viene la manera de tratar de combatirlas. Entonces, no es que cada quien dé su casa para que la gente viaje y se aloje en casa de otra persona, eso no paga impuestos, eso hay que anularlo. Que una moneda que están desarrollando las comunidades, eso va contra la lógica de la política monetaria nacional, hay que anularla. No estoy diciendo que sea lo correcto, estoy diciendo que esa es la lógica finalmente con la que funciona el Estado y con la que funciona el capital mismo, pero como tendencia es real. Es decir, como tendencia, sí, estas economías colaborativas ponen un poco en entredicho la lógica del capital, ¿no? Tanto de una perspectiva marxista como de este planteamiento de Jeremy Rifkin. Él lo que dice es lo siguiente: tenemos el auge de las economías colaborativas vía internet,
Tenemos un proceso también él lo ve muy claramente en Alemania, él fue asesor de Angela Merkel, el 8% de los alemanes están generando su propia energía, en oposición a los sistemas de energía centralizado como en México o como en Estados Unidos. Entonces dice Jeremy Rifkin, tenemos por un lado ciudadanos capaces de convertir, de producir su propia energía de manera descentralizada. Tenemos ciudadanos que están inscritos en economías colaborativas, fundamentalmente a partir de las redes. Y según él, esto yo sé que suena un poco fantasioso, pero hay que decirlo, plantea que el auge de las impresoras en tercera dimensión finalmente también va a democratizar los procesos de economía colaborativa. Ya hay ejemplos, es decir, si es fantasioso, creo que por ahí Rifkin olvida el piso de cómo funciona el capitalismo, sin duda, pero lo cierto es que de pronto nos encontramos un chavo de 17 años, que se saca un molde de sus dientes, lo mete en una impresora 3D, crea un pequeño algoritmo de 17 años y construye sus propios brackets, por llamarlo así, para corregirse los dientes. Inmediatamente se le vienen todos los ortodoncistas encima y le dicen que eso es inseguro, que puede causar la muerte a quien lo haga, etcétera, etcétera. Pero son maneras de producción alternativa a la que propone el capital. Y entre lo que sería este uso de la energía que cada quien pueda producir, como está pasando en Alemania, el uso del internet y el uso de la impresora 3D, es una posibilidad de democratización de los procesos productivos. Más o menos en esa línea es interesante ver. Eso hizo mucho daño en la academia. Yo que rescatar este espacio es muy interesante porque pues te escuchaba ahorita lo que tú estás haciendo como una reflexión crítica, bastante crítica en el ámbito del poder. Hubo una confusión, y eso lo señalaría yo, en cuanto al método de Marx. En uno de los epílogos, Marx dice, y yo rescataría este elemento, no sé si ya lo tocaron, pero es un punto interesante. Dice, han confundido cuál es mi método. Unos decían que era el método deductivo, que era el método inductivo, que era el método dialéctico de Hegel, etc. Pero lo más burdo fue que dijeron que el método de Marx en los manuales era el materialismo histórico. ¡Ay, cabrón! Y eso fue Martha Harnecker, y fueron muchos que plantearon método materialista histórico. Cuando yo leí el Capital, yo estudié en Moscú, igual que Sarita, ¿no? Me chuté el Capital. Entonces, felicito a todos los presentes pues, por estar aquí. Felicito a los maestros, excelente su participación, ¿sí? Y los invito a que hagamos del conocimiento del capital lo que el Señor quiere decir, ¿sí? Cómo lo llevamos a las masas sociales, cómo se los prescribimos, ¿sí? Para que entiendan, ¿sí? Que es forzoso, ¿sí? Tener el conocimiento teórico para llegar a un solo concepto: justicia social. Gracias. Bueno. ¿Sí, uno más? Yo quiero hacer un comentario. En primer lugar, pues felicitarlos porque creo que refrescar un poco estas lecturas e intercambiar, por lo poco que escuché, porque llegué un poco después de que inició, creo que ha sido muy interesante las exposiciones porque llevan a un proceso de reflexión no dogmático, porque cuando ya tú creas un dogma y un paradigma. Bueno, yo soy un agente común y corriente, no tengo ningún estudios de economía, ¿no? Pero yo creo que Marx, el marxismo y el capital dividieron al mundo. Corríjame si estoy equivocado, pero en aquella época tengo entendido que muy poca gente leyó el Capital. Sí, pues no sé cómo se enteraron de todo eso, pero la pregunta en sí es para ustedes. Ustedes tienen un conocimiento muy amplio. ¿Ustedes cómo han revertido a la sociedad común y corriente esos conocimientos? ¿No? Porque pues aquí están los jóvenes y todo, ¿no? Que están preparados y todo, pero la gente común y corriente, ¿cómo han filtrado ustedes ese conocimiento que tienen? Sí. Pregunta
aceptar comentario. Sí. Sí, me parece que hagamos círculos de 3 o de 5. ¿Cuántos quieren? Inamovible, pues ya no hay discusión, ya no hay posibilidad de análisis y de construcción de conocimiento, porque entonces ya tienen la verdad revelada. Creo que en eso se convirtió el marxismo, entre comillas, o los múltiples marxismos. Desde crear un plan de estudios donde pones ya rígidamente algo y no das pie a que haya discusión. Yo creo que el marxismo que hizo Marx, para que él se ponía esta idea, fue una gran contribución y que sigue dando pie a la polémica, pero también al análisis de la obra para enfrentar los nuevos retos. Yo notaba en muchos sentidos las citas de Marx y de Lenin y de Trotsky y de fulano, como si eso te llevara a el conocimiento, y muchos pues citaban el salmo fulano, ¿no? el versículo perengano, y ya con... ¿De 5 para que participe 3? Venga, sí, por favor, adelante. Comentario. Para mí es importante la obra de Capital. A partir de ella, Marx nos permite descubrir, ¿sí?, el origen de la riqueza, ¿sí?, y nos permite explicarnos actualmente cómo es que está distribuida esa riqueza, ¿sí? Sin ese marco teórico no explicaríamos la pobreza en Latinoamérica, la pobreza en África, ¿sí?, la alta concentración de la riqueza en Europa, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es un texto muy vigente, ¿sí?, gracias a él, muchos, qué bueno que el auditorio esté lleno por gente que se va a estudiar o pretende profundizar los estudios del Capital. Sin ese marco teórico, ¿sí?, la sociedad está perdida, ¿sí? Sin el conocimiento del Capital no vamos a generar un cambio, ¿sí?, vamos a seguir siendo explotados, ¿sí?